Hola mis hermanos y hermanas, bienvenidos a otro video de Doctrina Sud LDC básica y profunda. En esta ocasión traemos la lección del 3 al 9 de febrero, que abarca las secciones 6, 7, 8 y 9 de Doctrina y Convenios, y se titula Este es el espíritu de revelación. Recuerda que si te gusta el contenido, no dudes en suscribirte y en compartirlo con tus familiares, amigos y en tus redes sociales. Sin más, iniciamos. En el otoño de 1828, un joven maestro llamado Oliver Cowdery aceptó un puesto de maestro en Manchester, Nueva York, y se hospedó con la familia de Lucy y José Smith, padre. Oliver había oído hablar de su hijo José y de sus extraordinarias experiencias, y Oliver, quien se consideraba una persona que buscaba la verdad, quería saber más. Los Smith describieron visitas de ángeles, un registro antiguo y el don de traducir por el poder de Dios. Oliver estaba fascinado. ¿Podía ser cierto? Lucy y José, padre, le dieron un consejo que se aplica a cualquiera que busca la verdad: orar y preguntar al Señor. Oliver lo hizo y el Señor le contestó, hablando paz a su mente. Oliver descubrió que la revelación no es solo para profetas como José Smith, es para quien la desee y la busque con diligencia. Oliver todavía tenía mucho que aprender, pero sabía lo suficiente como para dar el siguiente paso. Sabía que el Señor estaba haciendo algo importante por medio de José Smith y Oliver quería ser parte de ello. En esta parte, mis hermanos, viene a mi mente un post que hice para mi blog con el título ¿Puedo saber más que un profeta? Este post lo hice a raíz de que había opiniones en mi grupo de Facebook donde se decía que uno no puede saber igual o más que el profeta. Prácticamente se le estaba quitando el poder a Dios de revelar a quien Él quisiera y estuviese listo para recibir revelación personal. Al igual que el profeta Brigham Young, me preocupa que existan hermanos que digan que hay un Dios de milagros y todopoderoso, pero son incapaces de creer que Él puede elevar aún hasta el más humilde de entre nosotros a un estado de conocimiento y perfección. El profeta Brigham Young enseñó: las revelaciones del Señor Jesucristo o el Espíritu de verdad lo percibirá todo y permitirá que todo aquel que lo posea logre discernir la verdad del error, la luz de las tinieblas, las cosas de Dios de las cosas que no son de Dios. Es lo único que nos facilitará comprender el Evangelio del Hijo de Dios, la voluntad de Dios y cómo podemos ser salvos. Obedezcámosle y nos conducirá a Dios, la fuente de luz, donde la puerta se abrirá e iluminará nuestra mente para que podamos ver, conocer y entender las cosas tales como son. Nadie puede conocer a Jesús el Cristo a menos que se le revele desde los cielos. Sin la revelación directa desde los cielos, es imposible que una persona entienda completamente el plan de salvación. Sin las revelaciones de Dios, no podemos saber quiénes somos, de dónde venimos, ni quién formó la tierra sobre la cual vivimos, nos movemos y somos. Cuando el espíritu de revelación divina lo inspira, la mente del hombre se abre para que pueda contemplar la belleza, el orden y la gloria de la creación de esta tierra y sus habitantes, el motivo de su creación y el propósito del Creador en poblarla con sus hijos. Esa persona puede entonces comprender que nuestra existencia aquí solo responde al designio de nuestra exaltación y restauración en la presencia de nuestro Padre y nuestro Dios. Hermanos, también Brigham Young enseña lo siguiente: si alguno de ustedes recibiese una visión o revelación del Todopoderoso, una que el Señor le diera concerniente a sí mismo o a esta gente, pero que no debe declararla por no ser la persona designada para ello o porque todavía no debe darse a conocer a esa gente, deberá entonces guardar silencio y mantener dicha revelación sellada como los cielos lo están para ustedes, y conservarla en secreto como en la tumba. El Señor no confía en aquellos que revelan lo que es secreto, porque no puede con seguridad revelarse a sí mismo ante tales personas. Con estas palabras vemos que el Señor puede darnos el conocimiento, revelarnos cosas igual o mayores que al profeta, pero como bien se ha dicho, se debe guardar silencio por no ser la persona indicada para decirlo o el tiempo. El Padre Celestial me habla por medio del Espíritu Santo. En la primavera de 1829, Oliver Cowdery se ofreció como voluntario para ser el escribiente de José Smith, mientras este continuaba traduciendo el Libro de Mormón. La experiencia lo emocionó y se preguntó si él también podría recibir revelación y el don de traducir,
Sin embargo, su primer intento no salió bien. Si alguna vez has tenido dificultades para recibir o comprender la revelación, tal vez te sientas identificado con la experiencia de Oliver y puedas aprender de ella. Al leer Doctrina y Convenios 6, 8 y 9, observa lo que el Señor le enseñó a Oliver acerca de la revelación personal. Por ejemplo, ¿qué se sugiere en Doctrina y Convenios sección 6, versos 5 y 7? Sección 8, verso 1. Sección 9, versos 7-8. En cuanto a lo que el Señor requiere de ti antes de que Él revele su voluntad, leamos Doctrina y Convenios sección 6 del verso 5 al 7. Por consiguiente, si me pedís, recibiréis; si llamáis, se os abrirá. Ahora ya habéis pedido, he aquí os digo guardar mis mandamientos y procurad sacar a la luz y establecer la causa de Sión. No busquéis riqueza sino sabiduría, y he aquí los misterios de Dios os serán revelados, y entonces seréis ricos. He aquí, rico es el que tiene la vida eterna. Doctrina y Convenios, sección 8, verso 1. Oliver Cowdery, de cierto te digo, así como vive el Señor, que es tu Dios y tu Redentor, que ciertamente recibirás conocimiento de cuantas cosas pidieres con fe, con un corazón sincero, creyendo que recibirás conocimiento concerniente a los grabados sobre anales antiguos, que son de antaño, los cuales contienen aquellas partes de mis escrituras de que se ha hablado por la manifestación de mi espíritu. Doctrina y Convenios, sección 9, versos 7 al 8. He aquí, no has entendido, has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme, pero he aquí, te digo que debéis estudiarlo en tu mente, entonces has de preguntarme si está bien, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien. Mis hermanos, lo que podemos notar en estos versículos es que el Señor nos pide primero que le busquemos en oración, que pidamos conocimiento y después de recibir conocimiento debemos guardar sus mandamientos. Debemos enfocarnos en predicar el Evangelio para establecer Sión. El Señor nos pide que no busquemos riquezas, sino primero sabiduría, o sea, conocimiento de su doctrina, de las cosas que hay arriba en los cielos, debajo de la tierra, y mediante esto Él nos dará revelación y la vida eterna. Ampliando un poco más la respuesta sobre estos versículos, el presidente Joseph Fielding Smith dijo: no existe ninguna razón por la que cualquier alma no pueda saber dónde encontrar la verdad. Con solamente humillarse y buscar con espíritu de humildad y fe, dirigiéndose al Señor tal como lo hizo el profeta José Smith, cuando oró pidiéndole que le diera a conocer la verdad, puede encontrarla. No hay duda al respecto, no hay razón alguna para no encontrar la verdad si el hombre presta atención a los susurros del Espíritu del Señor y busca, tal como Él querría que buscase, el conocimiento y la comprensión del Evangelio. Llamad y se os abrirá. Ese es mi testimonio y sé que es verdadero. Esto lo podemos leer en Joseph Fielding Smith, en reporte de conferencia de 1951, página 59. ¿Qué aprendes en Doctrina y Convenios en la sección 6, verso 14 al 17? Y después el verso 22 al 24. Sección 8, verso 2 y 3. Sección 9, verso 7 al 9. Sobre las diferentes maneras en que se puede recibir revelación. ¿Cómo la puedes reconocer? Leamos las secciones y versículos. Doctrina y Convenios, sección 6, verso 14 al 17, 22 al 24. De cierto te digo, bendito eres por lo que has hecho, porque me has consultado, y he aquí, cuantas veces lo has hecho, has recibido instrucción de mi espíritu. De lo contrario, no habrías llegado al lugar donde ahora estás. He aquí, tú sabes que me has preguntado y yo te iluminé la mente. Y ahora te digo estas cosas para que sepas que te ha iluminado el Espíritu de verdad. Sí, te las digo para que sepas que no hay quien conozca tus pensamientos y las intenciones de tu corazón sino Dios. Te digo estas cosas para que te sean por testimonio de que las palabras o la obra que tú has estado escribiendo son verdaderas. De cierto te digo, si deseas más testimonio, piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón, a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. ¿No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Y ahora bien, he aquí, ahora has recibido un testimonio, porque si te he declarado cosas que ningún hombre conoce, ¿no has recibido un testimonio?
Doctrina y Convenios, sección 8, verso 2 al 3. Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el Espíritu de revelación. He aquí, es el Espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo sobre tierra seca. Doctrina y Convenios, sección 9, versos 7 al 9. He aquí, no has entendido, has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente, entonces has de preguntarme si está bien, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamientos que te hará olvidar lo que está mal. Por lo tanto, no puedes escribir lo que es sagrado a no ser que lo recibas de mí. Hermanos y hermanas, como pudimos leer y escuchar, hay diferentes maneras de recibir revelación. Una de ellas es tomando la iniciativa de preguntar a Dios teniendo fe que recibiremos respuesta. De nada sirve tener un conocimiento en cuanto a Dios si no creemos en Él. Cuando recibimos revelación, el Señor ilumina nuestra mente. Esto quiere decir que las cosas son y serán más fáciles de entender. Hay ocasiones que posiblemente dirás, si esto es tan sencillo de entender, ¿por qué la gente no cree y vive o acepta el Evangelio? La razón es que ellos aún no han recibido el Espíritu Santo y no reciben revelación como la recibimos nosotros, y es este mismo Espíritu que nos hace saber si las cosas son buenas o malas. La revelación puede recibirse en muchas maneras y puede ser directa o indirecta. En algunos casos, Dios mismo puede aparecer a una persona, en otros puede enviar ángeles, mostrar una visión o hablar mediante los susurros de la voz queda y apacible del Espíritu. En el caso particular de Oliver Cowdery, el Señor le dio testimonio de una de las formas en que se recibe revelación, una sensación de paz. Cuando una persona se encuentra llena de desesperación o confusión, la dulce sensación de paz que transmite el Consolador puede aplacar inmediatamente el torbellino que reina en el alma. Ese sentimiento es una experiencia muy real y clara, y es una forma de revelación al igual que lo es una visión, aunque es más sutil y se recibe de una manera más directa. ¿Qué más aprendes sobre las revelaciones en esas secciones? Para complementar, compartiré algunas citas de líderes. La primera cita habla sobre la revelación y la segunda sobre el privilegio que tenemos en vivir en esta época. El elder Bruce R. McConkie habló de la promesa del Señor a sus santos en cuanto a la revelación, señalando lo siguiente: todo miembro de la Iglesia tiene el privilegio y el derecho de recibir revelación y gozar de los dones del Espíritu. Cuando se nos confirma miembros de la Iglesia, recibimos el don del Espíritu Santo, el cual es el derecho al compañerismo constante de ese miembro de la Trinidad. Siempre que la persona sea fiel, el poder gozar verdaderamente de este don depende de la dignidad individual. Los miembros de la Iglesia tenemos el derecho de recibir revelación. José Smith dijo: Dios no ha revelado nada a José que no hará saber a los 12, y aún el menor de los santos podrá saber todas las cosas tan pronto como pueda soportarlas. También, todo elder tiene el privilegio de hablar de las cosas de Dios, y si todos pudiésemos ser de un corazón y ánimo, con fe perfecta, el velo bien pudiera partirse hoy, o la semana entrante, o cualquier otro tiempo. La religión proviene de Dios, por revelación, y trata de todo lo que tiene que ver con el Espíritu, y a menos que una persona no haya recibido revelación, hasta ese momento no ha recibido religión, ni se encuentra en el sendero que conduce a la salvación en el reino de nuestro Padre. Esto lo podemos leer en la Leona de marzo de 1972, página 17. Ya en 1829, un año antes de que la iglesia fuera organizada, el Señor aconsejó a ciertos santos que procuraran sacar a la luz y establecer la causa de Sion. Con respecto a Sion, el profeta José Smith declaró posteriormente: el establecimiento de Sion es una causa que ha interesado al pueblo de Dios en todas las épocas. Es un tema que profetas, reyes y sacerdotes han tratado con gozo particular. Ellos han contemplado con gloriosa expectativa el día en que ahora vivimos, e inspirados por celestiales y gozosas esperanzas,
han cantado, escrito y profetizado acerca de esta época. Nosotros somos el pueblo favorecido que Dios ha elegido para llevar a cabo la gloria de los últimos días. A nosotros nos es permitido verla, participar en ella y ayudar a extender esta gloria de los últimos días. Del mismo modo, el presidente Joseph Fielding Smith enseñó que en los primeros días de la iglesia los hermanos se dirigieron al profeta José Smith preguntando qué quería el Señor que ellos hiciesen. La respuesta que recibieron fue: establecer la causa de Sión. Esa es nuestra obra, establecer a Sión, edificar el reino de Dios, predicar el evangelio a toda criatura en este mundo, a fin de que ni una alma quede de lado en tanto que exista la posibilidad de que le presentemos la verdad. Esto lo podemos leer en el reporte de la conferencia de abril de 1951, página 152, página 153. La experiencia de Oliver puede hacer que pienses en los momentos en que sentiste que el Señor te hablaba. ¿Alguna vez has notado tus pensamientos o sentimientos sobre esas experiencias? Si es así, pudieras leer lo que escribiste. De lo contrario, tómate un tiempo para escribir lo que recuerdes. Considera cómo puedes seguir sacando fuerzas de esas experiencias. En el mensaje del elder Neil L. Anderson, titulado Recuerdos Espirituales Decisivos, Liaona de mayo del 2020, página 1822, puedes hallar algunas ideas. Varios líderes de la iglesia han compartido sus experiencias con la revelación en la colección de videos Escúchalo. Después de ver uno o más de esos videos, es posible que te sientas inspirado a registrar tus propias experiencias y compartir cómo el Señor te ha hablado. Véase también Temas y Preguntas, Revelación Personal, Biblioteca del Evangelio, el don de Oliver Cowdery en Revelaciones en Contexto, página 17 a la 21. Mirar hacia Cristo en todo pensamiento. El Señor sabía que José Smith experimentaría circunstancias difíciles en los años venideros. Esto lo podemos leer en Doctrina y Convenios en la sección 6, verso 18. Él también sabe qué pruebas te aguardan en el futuro. ¿Qué ves en su consejo a José y a Oliver en Doctrina y Convenios en la sección 6, verso 18 al 21, verso 29 al 37, que te ayude a confiar en él? Leamos los versículos y veamos qué consejos reciben. Doctrina y Convenios, sección 6, verso 18 al 21, 29 al 37. Por tanto, sé diligente, apoya fielmente a mi siervo José en cualquier circunstancia difícil en que se encuentre por causa de la palabra. Amonéstalo en sus faltas y también recibe amonestación de él. Sé paciente, sé sensato, sé moderado, ten paciencia, fe, esperanza y caridad. He aquí, tú eres Oliver, y te he hablado a causa de tus deseos. Por tanto, atesora estas palabras en tu corazón. Sé fiel y diligente en guardar los mandamientos de Dios, y te estrecharé entre los brazos de mi amor. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Soy el mismo que vine a los míos, y los míos no me recibieron. Soy la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprenden. De cierto os digo, que si rechazan mis palabras, y esta parte de mi evangelio y ministerio, benditos sois, porque no os puede hacer más de lo que me hicieron a mí. Y aun cuando hicieren con vosotros lo que hicieron conmigo, benditos sois, porque moraréis conmigo en gloria. Mas si no rechazan mis palabras, que se establecerán por el testimonio que será dado, benditos son, y entonces vosotros tendréis gozo en el fruto de vuestras labores. De cierto os digo, como dije a mis discípulos, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, respecto de una cosa, he aquí, allí estaré, yo en medio de ellos, así como estoy yo en medio de vosotros. No tengáis miedo, hijos míos, de hacer lo bueno, porque lo que sembréis, eso mismo cosecharéis. Por tanto, si sembráis lo bueno, también cosecharéis lo bueno para vuestra recompensa. Así que no temáis, rebañito, haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno, pues si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. He aquí, no os condeno, id y no pequéis más, cumplid con solemnidad la obra que os he mandado. Mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Mirad las heridas que traspasaron mi costado, y también las marcas de los clavos en mis manos y pies. Sed fieles, guardad mis mandamientos, y heredaréis el reino de los cielos. Amén.
Veamos entonces cuáles fueron algunos de los consejos que recibieron. Primero, ser diligente, apoyarse y amonestarse mutuamente, ser paciente, sensato, moderado, que tenga fe, esperanza y caridad. También que no tengan miedo de hacer lo bueno, porque lo que sembréis, eso mismo cosecharéis. ¿Qué crees que significa mirar hacia Cristo en todo pensamiento? Eso lo leemos en el versículo 36. ¿Cómo puedes hacerlo de forma constante, tanto en los buenos momentos como en las circunstancias difíciles? Considera este consejo del presidente Russell M. Nelson. Es mentalmente riguroso esforzarnos por mirar hacia Él en todo pensamiento, pero cuando lo hacemos, nuestras dudas y temores desaparecen. Esto lo podemos leer en Cómo obtener el poder de Jesucristo en nuestra vida, Leona de mayo del 2017, página 41. Véase también Neil L. Anderson, Al concentrarse mi mente en este pensamiento de Jesucristo, Leona de mayo del 2023, página 91 a la 94. Ampliando un poco más lo que significa mirar a Cristo, leemos lo siguiente. Mientras Jesús caminaba por una calle cerca de Capernaum, con una gran multitud de personas a su alrededor, una mujer afligida por una grave enfermedad durante 12 años extendió la mano y tocó el borde de su manto. La mujer sanó al instante. En las Escrituras se registra que Jesús, al percibir que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, miraba para ver a la que había hecho esto. Cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz». Jesucristo salvó a la mujer. Fue sanada físicamente, pero cuando Jesús se volvió para verla, ella declaró su fe en él, y él le sanó el corazón, le habló con amor, le confirmó su aprobación y la bendijo con su paz. Así como en todo, el Salvador nos ha mostrado el modo. Tenemos que confiar en Jesucristo y servirle tal como él confiaba en su Padre y lo servía. El Salvador lo dijo de esta forma al profeta José Smith: «Mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis, mirad las heridas que traspasaron mi costado, y también las marcas de los clavos en mis manos y pies. Sed fieles, guardad mis mandamientos, y heredaréis el reino de los cielos». Cuando el Señor exhorta a los líderes de Israel a mirar hacia Él en todo pensamiento y mirar las heridas de su cuerpo resucitado, se trata de un llamado a apartarnos del pecado y del mundo, y a tornarnos a Él y a obedecerle. Es un llamado a enseñar su doctrina y a hacer su obra a su manera. Por tanto, es un llamado a confiar en Él completamente, a someter nuestra voluntad y entregar nuestro corazón a Él, y mediante su poder redentor llegar a ser semejantes a Él. Mis hermanos y hermanas, en otras palabras, podemos decir que mirar a Cristo es adaptar nuestras vidas al Evangelio y no el Evangelio a nuestras vidas. Más claro aún, no podemos andar escogiendo qué mandamientos sí y qué mandamientos no obedecer. El Señor lo ha dicho, que si somos obedientes, obtendremos la vida eterna. Cuando vivimos nuestros convenios, estos influyen en todo lo que decidimos y hacemos. Llevamos una vida de convenios colmada de sencillos actos cotidianos de fe que nos centran en Jesucristo. Oraciones de corazón en su nombre, nos deleitamos en su palabra, nos tornamos a Él para arrepentirnos de nuestros pecados, guardamos sus mandamientos, tomamos la Santa Cena y santificamos su día de reposo. Adoramos en su santo templo tan a menudo como sea posible y ejercemos su santo sacerdocio para servir a los hijos de Dios. Dichos actos de devoción por convenio nos abren el corazón y la mente al poder redentor del Salvador y a la influencia santificadora del Espíritu Santo. Línea por línea, el Salvador cambia nuestra naturaleza misma. Llegamos a estar mucho más convertidos a Él y nuestros convenios cobran vida en nuestro corazón. No tengáis miedo de hacer lo bueno. ¿Por qué a veces tenemos miedo de hacer lo bueno? ¿Qué encuentras en Doctrina y Convenios en la sección 6, versículo 29 al 37, que te da valor para hacer el bien? Considera cantar o escuchar un himno que te inspire a encontrar valor en Cristo, como trabajemos hoy en la obra. Himno número 158. Hermanos, el Señor prometió amor por los demás y valor al profeta José Smith y a Oliver Cowdery cuando las tareas que tenían por delante podrían haberles parecido abrumadoras. El Señor dijo que el valor necesario procedería de su fe en Él como su roca. No tengáis miedo, hijos míos,
de hacer lo bueno, porque lo que sembréis, eso mismo cosecharéis. Por tanto, si sembráis lo bueno, también cosecharéis lo bueno para vuestra recompensa. Así que no temáis, rebañito, haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno, pues si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. He aquí, no os condeno, id y no pequéis más. Cumplid con solemnidad la obra que os he mandado. Mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Mirad las heridas que traspasaron mi costado, y también las marcas de los clavos en mis manos y pies. Sed fieles, guardad mis mandamientos y heredaréis el reino de los cielos. El Señor dijo a sus líderes de la restauración, y nos dice a nosotros, que cuando estamos edificados con fe sobre su roca, la duda y el temor disminuyen y aumenta el deseo de hacer lo bueno. Al aceptar la invitación del presidente Monson de plantar un testimonio de Jesucristo en el corazón, obtenemos el poder, el deseo y el valor para ir al rescate de otras personas sin preocuparnos por nuestras propias necesidades. Los santos de los últimos días que son fieles han aumentado su fe en el Señor Jesucristo, en el libro de Mormón como la palabra de Dios y en la restauración de las llaves del sacerdocio en su iglesia verdadera. Ese testimonio incrementado nos ha dado más valor y preocupación por los demás hijos de Dios, pero los desafíos y las oportunidades que quedan por delante requerirán aún más. No podemos prever los detalles, pero conocemos el panorama general. Sabemos que en los últimos días el mundo estará en conmoción. Sabemos que en medio de cualquier dificultad que se presente, el Señor liderará a los santos de los últimos días fieles para que lleven el Evangelio de Jesucristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y sabemos que los verdaderos discípulos del Señor serán dignos y estarán preparados para recibirlo cuando Él vuelva. No tenemos que temer, de modo que, aun cuando ya hayamos edificado la fe y el valor en nuestro corazón, el Señor espera más de nosotros y de las generaciones venideras. Ellos necesitarán ser más fuertes y valientes porque harán cosas más grandes y más difíciles que las que hemos hecho nosotros y enfrentarán una mayor oposición del enemigo de nuestras almas. El Señor señaló la manera de mantener el optimismo a medida que seguimos adelante. Mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Se os concederá según lo que de mí desearéis. Fíjate cuántas veces aparecen variantes de las palabras desear o deseo en las secciones 6 y 7. ¿Qué aprendes en esas secciones sobre la importancia que Dios da a tus deseos? Hazte la pregunta que el Señor hace en Doctrina y Convenios en la sección 7, verso 1. ¿Qué deseas? Uno de los deseos justos de Oliver Cowdery, el de traducir como lo hizo José Smith, no se cumplió. Al leer Doctrina y Convenios, la sección 9, verso 3, versos 7 al 14, ¿qué impresiones recibes que podrían ayudarte cuando tus deseos justos no se cumplan por ahora? Leamos y analicemos la sección 9 y los versos antes mencionados. En el verso 3 leemos: Ten paciencia, hijo mío, porque es según mi sabiduría y no es oportuno que traduzcas por ahora. He aquí, no has entendido, has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente, entonces has de preguntarme si está bien, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamientos que te hará olvidar lo que está mal. Por lo tanto, no puedes escribir lo que es sagrado, a no ser que lo recibas de mí. Ahora, si hubieses sabido esto, habrías podido traducir. Sin embargo, no es oportuno que traduzcas ahora. He aquí, cuando comenzaste fue oportuno, mas tuviste miedo, y ha pasado el momento, y ahora ya no conviene. Porque ¿no ves que le he dado a mi siervo José fuerza suficiente mediante la cual esto se compensa? Y a ninguno de vosotros dos he condenado. Haz esto que te he mandado, y prosperarás. Sé fiel y no cedas a ninguna tentación. Consérvate firme en la obra a la cual te he llamado, y ni un cabello de tu cabeza se perderá, y en el postrer día serás enaltecido. Amén. Para ampliar lo que pasó en la sección 9, leemos lo siguiente. En sus principios, la Iglesia requería la presencia de líderes decididos que hubieran sido capacitados en las sendas del Señor. Uno de ellos fue Oliver Cowdery, un joven capaz y ansioso por efectuar la obra de Dios. Pero Cowdery
no estaba satisfecho con solamente ayudar en la obra de traducir, sirviendo como escribiente de José, sino que quería traducir tal como lo hacía el profeta. Sin embargo, el deseo del Señor era que continuara sirviendo como escribiente y que luego buscara mayores dones. Esto los leemos en los versículos 2 y 3. A pesar de ello, Cowdery se impacientó y recibió el permiso de traducir por su cuenta. La sección 9 de Doctrina y Convenios da una explicación del fracaso que tuvo en su intento de traducir como había deseado. El presidente Joseph Fielding Smith escribió: "Parece probable que Oliver Cowdery deseara traducir por mera curiosidad y que el Señor lo pusiera en su lugar demostrándole que el trabajo no era tan fácil como él pensaba que sería". En la revelación de la sección 9 se le explica que su fracaso se debió a que no había continuado como comenzó, y al resultarle difícil la tarea, había perdido la fe. La lección que aprendió era muy necesaria, pues se le demostró que su llamamiento consistía en actuar como escribiente de la traducción. Debe de haber existido en él un deseo de ser igual al profeta y algo de impaciencia por tener que sentarse y hacer de escribiente, pero al no poder dominar el don de traducir, volvió a aceptar la voluntad del Señor. El Señor declara que el fracaso de Cowdery en la traducción se debió a que no tradujo de acuerdo con lo que él mismo le había pedido al Señor. También tuvo que aprender que solo mediante el don y el poder de Dios era posible traducir como lo hacía José Smith. Evidentemente había recibido suficiente instrucción, pero siguió su propio criterio, utilizando su propio conocimiento. Por lo tanto, se le impidió seguir traduciendo. Sin duda, en 1829 el Señor ya sabía que Cowdery finalmente se apartaría de la iglesia. Hay quienes han pensado que fue por eso que dijo: "Es según mi sabiduría el haber obrado contigo de esta manera". Eso lo leemos en el verso 6. Sin embargo, el Señor no castiga al hombre por pecados que todavía no ha cometido, aunque sepa que los cometerá en algún momento futuro. Cowdery había demostrado que por ser su fe insuficiente, sería mejor para él esperar un tiempo antes de traducir. Además, José necesitaba a alguien que escribiera, y la impaciencia de su compañero por ser solamente un escribiente se había aplacado cuando aprendió que traducir no era una tarea tan sencilla como lo había parecido al principio. Por lo tanto, el hacerlo esperar era parte de la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, estamos viendo cuál fue el error que cometió Oliverio Cowdery antes de intentar traducir. Esto pues lo podemos ver en los versículos 7 y 8. Daniel H. Ludlow, en su obra sobre Doctrina y Convenios, destacó el verdadero problema que enfrentó Cowdery en su intento de traducir. Al igual que el esfuerzo mental y físico, se requería también un esfuerzo espiritual a fin de traducir los anales sagrados del Libro de Mormón. Oliver Cowdery pensó que todo lo que tenía que hacer para hacer la traducción era pedir al Señor, pero en esta revelación se le dice que también se debía estudiarlo en su mente, así como preguntar al Señor si estaba bien o no. Además, el Señor le dio una clave para que supiera si la traducción era correcta: sentiría arder su pecho. El elder S. Dilworth Young, señalando que la promesa de confirmación es para todos los santos, dijo lo siguiente: "Si voy a recibir revelación del Señor, debo estar en armonía con Él obedeciendo sus mandamientos. Luego, según sea necesario, de acuerdo con su sabiduría, su palabra me vendrá a la mente a través de mis pensamientos, acompañada de una sensación especial en el pecho. Es una sensación que no se puede describir, pero lo más aproximado a una explicación es que es como un fuego o ardor. Junto con esto, siempre se experimenta un sentimiento de paz". Otro testimonio de lo que se ha oído es correcto. Una vez que la persona llegue a reconocer ese ardor en el pecho, ese sentimiento, esa paz, no hay razón para que se desvíe, ni en sus acciones diarias, ni en la guía que pueda recibir. Esto se puede leer en Ensign o en la Leona de mayo de 1976, página 23. Evidentemente, Oliver Cowdery no había recibido la confirmación interior mencionada, por lo tanto, no pudo traducir. Leemos en el verso 9: "No puedes escribir lo que es sagrado a no ser que lo recibas de mí". El elder John A. Whitsoe escribió que el profeta recibía revelación en diversas maneras a medida que maduraba en su llamamiento. Al principio, la comunicación de los cielos se manifestaba directamente en forma de visitaciones de Dios, del Hijo y de varios ángeles. Luego utilizó el Urim y el Tumim,
y finalmente aprendió a ponerse en tal armonía con las fuerzas divinas que su mente llegó a ser como un Urim y Tumim para él, y Dios le revelaba su voluntad directamente, sin la intervención de ayudas externas. Aunque fue a Oliver Cowdery a quien se dio el principio de estudiar algo detalladamente y luego buscar confirmación a través del ardor en el pecho o el estupor mental para utilizar en la traducción del Libro de Mormón, este procedimiento de recibir revelación puede resultar de valor para todos los santos. El presidente Joseph Fielding Smith explicó así: a cualquier miembro de la iglesia que busque conocimiento con un espíritu de oración y fe se le da un privilegio similar. El Señor hará que invada a la persona esa sensación de seguridad y de verdad y le produzca un ardor en el pecho, y también sentirá una profunda convicción de que el asunto es correcto. Los misioneros han experimentado la manifestación de ese don al trabajar en la obra misional, al escudriñar las Escrituras, al hablar ante una congregación en las calles y en reuniones públicas, al escuchar a un orador inspirado que ha presentado una nueva idea ante vosotros. ¿No habéis sentido ese ardor interior y una satisfacción en el corazón que os confirman que el concepto es verdadero? Por otra parte, cuando se os ha presentado una idea que está en oposición a la palabra revelada del Señor, ¿no habéis sentido el estupor y el pesar o el desasosiego? Y mediante esa manifestación del Espíritu, ¿habéis tenido la seguridad de que lo que habéis oído no es verdad? El tener ese espíritu de discernimiento o revelación, pues es el espíritu de revelación, es un gran don y todos podemos recibirlo. En los versos 10 y 11 de la sección 9 se dice lo siguiente: aquí se nos da otra razón por lo que Oliver Cowdery fracasó en sus esfuerzos por traducir. Tuvo miedo. El temor es el resultado de la falta de fe y de la ausencia de deseo de perseverar. Si hubiera continuado tal como comenzó, habría tenido el don de traducir, pero sintió temor y en consecuencia perdió el don que se le había otorgado. Tal como se indica en la revelación, el Señor le había dado a Oliver Cowdery el derecho de traducir parte de los anales. Cuando éste fracasó en su intento, él dio a su siervo José fuerza suficiente mediante la cual esto se compensa. Por ese motivo, la responsabilidad total de la traducción recayó en el profeta. Para finalizar, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor nos invita a que le busquemos y que estemos preparados para recibir más revelación, a fin de que estemos listos para trabajar en su obra. El Señor desea que abandonemos nuestros pecados mirándolo y siguiéndolo, teniendo amor para con nuestros hermanos y así edificar Sión. Recordemos que si estamos preparados no temeremos. Gracias por pasar a este video y llegar hasta este punto. Si te gustó y te fue de utilidad, compártelo para llegar a más personas. Mis queridos hermanos, nos vemos en el siguiente video.